Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, y para que la presentación no sea tan larga como ha sido otras veces, primero que nada quiero dar las gracias a quienes nos ven por primera vez, bienvenidos, y a quienes regresan, pues muchísimas más gracias porque les interese este experimento de compartir música que estamos realizando. Decía yo, para abreviar, los miércoles y los jueves tenemos actividad en este canal, aparte de la música. El miércoles a las 18 horas estrenamos vídeos temáticos relacionados siempre con el pensamiento crítico. Los jueves de 19 a 21 horas nuestro streaming, también relacionado con eso y también relacionado con arte, con poesía y con cosas así, porque solemos decir por aquí que solo tenemos un instrumento para enfrentar el universo, para sentir y para pensar, es el que tenemos dentro del cráneo y hay que ejercitarlo para pensar bien y sentir intensamente. En la descripción aquí pueden encontrar los enlaces a PayPal y Patreon si nos quieren apoyar, porque los videos de Ahora Música no se monetizan para evitar los problemas de copyright. Y por supuesto el enlace al vídeo original de hoy para que lo puedan ustedes ver de corrido y sin mis interrupciones, que son frecuentes y no sé qué tan afortunadas, espero que algo. Bueno, dicho eso, el día de hoy vamos a hablar de un grupo que me cae muy bien, además por varias razones. Es un grupo celta alemán. Si los alemanes no son celtas, vale, es un grupo que hace música de origen celta o de sonido celta o del estilo que hemos identificado como el celta, con el tipo de instrumentación y el tipo de melodías que identificamos con lo céltico. Ya otro día entraremos en el debate de lo que es lo céltico y lo que no es. Y que además habla en español, cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo alguna vez hice un comentario de Ticket to Happiness en el streaming y me escribieron que me querían regalar sus CDs. Les dije que sí, me escribieron en español, les contesté, me respondieron amablemente con los 2 CDs que me regalaron. Les agradezco muchísimo, chicos. Y algún día vamos a hablar con ellos, por lo menos con los integrantes que hablen español. Vamos a hablar con ellos acerca de este fenómeno peculiar que es que la música celta tenga este interés a nivel internacional. El caso de hoy, sin embargo, no es exactamente céltico el sonido. Digan ustedes a qué les suena. A mí hay momentos en que el violín me suena a otra cosa totalmente distinta y vamos a comentarlo. Y abordan un tema que es tremendo, que es el del asilo de lunáticos, el asilo de mentes, de locos, que fue Bedlam en Londres, en el Reino Unido. Originalmente se llama el Sanatorio de Belén de Bethlehem, que es como se dice Belén en inglés, pero bueno, el uso común lo convirtió en Bedlam. Y tenía algunas peculiaridades, era una institución privada, entonces para sostenerse cobraban la entrada a gente que quería ver a los loquitos y les exhibían a las personas con graves problemas mentales como si fueran animales en un zoológico, cosa que hoy nos parece absolutamente terrible. También a los locos menos graves, que probablemente usted o yo habríamos estado en ese grupo, los mandaban a mendigar por todo Londres, todo esto para sostener el asilo de lunáticos, porque nadie sabía cómo tratar a las personas que tenían problemas mentales y por lo que hacían era encerrarlos en un asilo donde se les calmaba muchas veces con agua fría, con golpes, con camisas de fuerza, en fin, con métodos aterradores de los que, por cierto, ya hablamos alguna vez en nuestro streaming de en vivo y con todo. Los chicos de Ticket to Happiness lo abordan sin una música lúgubre, que digamos que sería lo esperable, hacer algo muy tremendo sobre el manicomio y lo horrible que se vivía en el asilo de Bedlam, que desapareció en el siglo XX incluso, pero lo hacen a su estilo, pero sin dejar de señalar lo tremendo que era. Entonces vamos a escuchar a Ticket to Happiness, que quiere decir boleto o billete a la felicidad, con su Bedlam. Oh, there's no room left in Bedlam for the clinically insane. Yeah, there is no room left in Bedlam, but they couldn't give a damn, because they threw them all together in an old decrepit cell. No room to breathe, no fun, no hygiene. They were stuck in their own hell. In those tiny rooms in Bedlam, they were left to rot away. In those tiny rooms in Bedlam, it was neither night nor day. Though the times are changing, in Bethlehem it's all the same. Patients keep on dying, no one takes the blame.
Personalmente, díganme si me equivoco, pues seguramente me equivoco, pero bueno, el sonido del violín no me resulta un sonido de ni celta, ni de la música estadounidense, de la americana o del bluegrass, de la música de los Apalaches, ni del country siquiera. A mí me suena música húngara o gitana. De hecho, recuerdo a violinistas gitanos que interpretan este mismo tipo de melodías. Uno de ellos, precisamente el violinista del grupo de punk gitano, que es Gogol Bordello, que algún día vamos a escucharlos aquí, son impresionantes. Es uno de los últimos grupos que fui a ver antes de la pandemia. Un año antes estuvo aquí Gogol Bordello y Bad Religion. Al año siguiente, ¿a quién fuimos a ver? No me acuerdo a quién fui a ver. No, el primer año a Gogol Bordello y el segundo a Bad Religion. Y en 2020 iba a venir Flogging Molly y Dropkick Murphys, que son punk celta. Y a ver si este año finalmente vienen. Ya tengo entradas para ir a ver a Flogging Molly y a Dropkick Murphys. Pero el sonido de Gogol Bordello, del clásico violín gitano, es el que me suena a mí en esto. ¿Me equivoco? No lo sé. In those tiny rooms in Bedlam, they were left to rot away. In those tiny rooms in Bedlam, it was neither night nor day. Oh, in those tiny rooms in Bedlam, they were left to rot away. Tiny rooms in Bedlam, neither night nor day. And though the times are changing, in Bedlam it's all the same. Patients keep on dying, no one takes the blame. Fíjense, una cosa interesante, si siguen la letra, que siempre tratamos de tener la letra aquí, la canción solo tiene 2 versos y el coro. ¿Cómo haces que dure, que sea atractiva, que se aguante una canción en la que el segundo verso o los 2 versos los repites varias veces? En realidad es el segundo verso el que se repite un par de veces, aunque los tiempos están cambiando. En Bedlam todo sigue igual, que fue cierto durante 200 años. Pues con cambios de ritmo, cantando una octava arriba, alterando ligeramente la melodía, haciendo más fuerte el ritmo, apoyándote en los instrumentos. Y entonces la canción dura, aguanta, pese a no tener más versos, que debería, y creo que podría tener más versos, pero bueno, lo hablaremos con ellos. El punto es cómo se utiliza lo que yo menciono mucho, la dinámica, el ir más fuerte, el ir más intenso, el ir más rápido, el ir más lento, el modular, el bajar, ir despacio para luego ir rapidísimo y con mucha intensidad, y así mantener la atención y comunicarle emociones al espectador. Y creo que viene ahora el solo de violín, que a mí me sigue sonando a gitano. Vamos, de las danzas húngaras. Pero muy bien. Though the times are changing, in Bethlehem it's all the same. Patients keep on dying, no one takes the blame. No, the times are changing, in Bethlehem it's all the same. El apoyo del violín ahora a lo Patients mismo. keep on dying, no one takes the blame. Entre el apoyo del violín y la fuerza del cantante, el mismo verso, el mismo coro suena distinto. Esa es una de las maravillas de la música. Por cierto, ya he mencionado un fenómeno muy peculiar, que son los grupos que tienen
interés o sonido dentro de lo que se llama celta y que tienen violinistas mujeres, violinistas chicas. No sé por qué, no siempre pasa, pero pasa con suficiente frecuencia como para que uno se dé cuenta. Pues bueno, yo siempre digo que me gusta mucho que las bandas no canten solamente lo obvio, sino que entren en espacios de contar otras cosas. Y creo que una cosa como fue la historia del asilo de lunáticos de Bedlam merece ser cantada, merece ser recordada. Mucha gente al oír simplemente esto buscará Bedlam en Google y se informará de qué están hablando los jóvenes de Ticket to Happiness. Y entonces la música cumple además otra función, la función de acercarnos a una parte del mundo que de otra forma no sería tan conocida para nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo esto: los miércoles a las 18 horas nuestros vídeos, los jueves de 19 a 21 horas nuestro streaming con toda la temática del mundo. Somos el canal Antinicho y en la descripción nos pueden apoyar por PayPal o por Patreon y está el vídeo original de hoy de Ticket to Happiness. Y nos vemos la próxima vez que tenga yo algo de música para compartir. Mientras tanto, muchas gracias.